Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué pasaría si un asesino empieza a copiar asesinatos de un manga? De eso se trata esta película. Algo muy parecido con lo que ocurrió con Death Note en el mundo real y los imitadores. Hoy vamos a hablar de The Character, una película japonesa del año 2021, dirigida por Akira Nagai. Es un thriller policial con un poquitito de suspenso. Character. Sinopsis. Un asistente de un conocido autor de manga aspira a crear su propia historia, pero a pesar de tener un gran talento como dibujante, rechazan sus trabajos porque argumentan que sus villanos son poco creíbles o poco realistas. La historia toma un giro cuando por una tarea encomendada por su jefe o sensei, va a una casa familiar para realizar unos bocetos y se encuentra con una escena de un crimen, donde logra ver la cara del asesino. A partir de ahí, Keigo, el joven mangaka, se va a inspirar para hacer su primer gran éxito en manga, una serialización, creando un vínculo con el asesino, lo quiera o no. Character. Ahora hablemos de los personajes. Tenemos a Yamashiro Keigo, que es el protagonista de esta película. Es un aspirante a mangaka que los distintos personajes lo describen como una persona dócil y buena, que nunca vio maldad. Debido a todos los problemas para alcanzar su éxito, duda de su propio talento. Kawase Natsumi, que es la esposa del mangaka, es quien está embarazada y quien lo apoya incondicionalmente. Luego tenemos uno de los personajes más importantes de la película, que es el asesino. Morozumi, un asesino serial que resulta como fuente de inspiración para el personaje de Daga, el protagonista del manga 34. Es el manga serializado por Keigo. Durante la película irá recreando en la vida real los asesinatos cometidos por su alter ego en el manga. Henmi Hatsushi es un sospechoso de los asesinatos cometidos por Morozumi. En cuanto a la policía, tenemos a Seida Yusuke, el detective joven ex mafioso que encontró el rumbo en la vida tras entrar a la policía. Es impulsivo y quien más interesa en descifrar la relación entre Morozumi, Keigo y el manga. Por cierto, él es fanático del manga de este autor. Y después, por último, tenemos al personaje del policía veterano que se llama Makabe Kota, el detective experimentado que junto con Seide investigarán esta serie de asesinatos. Él es un personaje mucho más serio y estructurado en comparación con el joven Sendai, haciendo un equilibrio mucho más interesante para la pareja. Character. La película tiene una premisa muy interesante, pero a lo largo de la película como que se desarrolla muy mal. Pero creo que en general tiene algunos problemas con la persecución del asesino y el desarrollo de este. Si el asesino copiaba tal cual los asesinatos en el manga, la policía podría haber anticipado eso y crear un plan para poder atraparlo, pero nunca se les ocurrió hacerlo. O por ejemplo, otra cosa, pudo haberle puesto custodia 24 horas a Keigo y así eventualmente atraparían al asesino, pero tampoco se les ocurrió hacer eso. Digo, sabiendo que el asesino todo el tiempo contactaba con él, ya que se consideraba el fan número 1 de ese manga, ya que este lo consideraba su cómplice y al mismo tiempo él se consideraba el coautor del manga. Character. Hablemos ahora de tramas. La trama principal de la película es el éxito de convertirse en mangaka y poder trabajar y vivir de eso, que es lo que tiene conflicto principalmente Keigo. Esta idea se mezcla con el thriller y el género policial, creando esta película. Y me parece que es muy interesante y me gustó muchísimo, sobre todo la primera mitad de la película porque es muy bueno, esa tensión, ese suspenso que se crea entre el personaje cuando entra en escenas o cuando se cruza con el asesino en distintos lugares, es muy divertido y es un deleite visual y narrativo. Pero la segunda mitad de la película se olvidó completamente del tema y se centraron en hacer cosas inverosímiles o poco creíbles o tontas que haría el personaje, la policía y el mismo asesino. Durante esta primera mitad vemos todo el tiempo cómo se va creando la tensión entre los dos personajes cuando se van cruzando y a la vez cómo se va aumentando la culpa de Keigo cada vez que deja escapar al asesino mientras sigue publicando el manga. Que esto se le agrega al conflicto principal, que es el personaje que duda de su talento, si es o no es un buen mangaka. Y no se pregunta si es o no buena persona. Bueno, más o menos, pero se centra más si es un artista talentoso o si es una copia de un asesino. Pero después aparecen los problemas mencionados anteriormente. A esto se suma que no se profundiza sobre los motivos del asesino, solamente se mencionan. Y es algo que queda ahí, como dar información. Se olvidan desarrollar al asesino.
A esto le agregamos que el personaje aparece un gran número de porcentaje de la película en pantalla. O sea, no es que aparece pequeños fragmentos, no, aparece un montón de veces y aún así no hace nada para desarrollarlo, para entender un poquito más la psicología de este personaje, no, simplemente mata y ya está. Solo nos dicen que es un asesino loco y nada más. Resulta algo muy genérico, irónicamente, como se mencionaba al principio de la película cuando el editor criticaba al protagonista, al mangaka, porque sus personajes no tenían cierto trasfondo. E irónicamente, esta película hace lo mismo con su asesino. Obviamente en la primera mitad de la película el personaje, el asesino, aparece muy poquito y se va mechando poco a poco, desde la escena del crimen hasta los distintos cruces con el protagonista. Y eso genera tensión y genial. Pero la segunda mitad aparece casi en la mitad de las escenas y no aportan nada, simplemente mata porque sí. Al mismo tiempo, por como se van planteando las situaciones al final, se vuelve un poco predecible, al menos en parte. Y finalmente el cierre de la película se olvida un poco de la relación del protagonista con su propia carrera, ya que en realidad esa es la trama principal y la trama secundaria es atrapar al asesino. De hecho, si ven la película ven que maneja la investigación es el policía, el joven policía, y no el prota. El prota se centra en su manga. Al dejar la trama principal un poco de lado, esto deja un final un poco abrupto y hasta cierto punto abierto. Antes de seguir, recuerden suscribirse y darle like, por favor. Así sabemos que les está gustando estos tipos de videos y podemos seguir haciendo reseñas de películas japonesas. Continuemos. ¿Cuál es el tema y el mensaje de la película? El tema de la película es el éxito. Si sos capaz de llegar al éxito, tanto el éxito de mangaka, el éxito de futbolista, el éxito de empresario, el éxito de lo que sea. Y el mensaje que nos pueden dar, y el mensaje que el autor, el director y el mangaka nos quieren dar es: buscar conseguir el éxito a partir del egoísmo conduce a ponerse en riesgo a uno mismo y a los allegados. Tener éxito con tácticas poco honestas llevan al protagonista a no sentirse orgulloso de su obra y talento como artista. Ahora bien, ¿la película nos gustó? ¿Sí o no? Bueno, la vi con un amigo y a mí y a él nos gustó, pero la primera mitad. Es muy buena película la primera mitad y la segunda mitad parece como si hubieran cambiado de guionistas. Directamente no tiene sentido las cosas que hacen directamente, el verosímil se tira a la basura, pasan cosas y después se resuelve y ya está. Es una película muy interesante, muy entretenida, que se disfruta muchísimo y la tensión que se genera todo el tiempo es genial. Pero en la segunda mitad directamente no saben cómo resolverlo, entonces directamente tendrían cosas más predecibles o cliché o absurdas. Así que nada, yo la recomendaría. Y sí, la recomendaría porque me gustó muchísimo la película. Pero para que sepan, la segunda mitad de la película es medio mala, el final queda como medio abierto. No sé, está buena la película, es como que la cagaron al pedo. Así que nada. Hablemos del asesino. De hecho, hay una revelación de su pasado que se consigue de una forma muy oportuna, dejando de lado el verosímil total. Una total decepción para el tipo de asesinos, sobre todo considerando que están basados de las películas o mangas o libros de Japón, que los japoneses tienen mucho talento para describir asesinos o escenas de gore. En esta parte se cree bien, pero el perfil psicológico del antagonista y su pasado está completamente en blanco. ¿Y a ustedes qué les pareció la película? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿Les encantó? Déjenlo acá abajo en los comentarios, así nos enteramos. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden darle like. Y también pueden ver este otro video de otra película de otro mangaka, pero en Corea, que no es tanto de gore, sino más que nada de comedia. Así que nada, se les recomiendo un montón.